todos. En primer lugar, es un gusto estar en el PER-Debate, siempre como exalumno de la universidad. Muchas gracias a todos por darse el tiempo de estar acá. Muchas gracias a los panelistas que van a acompañarnos también en el siguiente espacio. Lo primero que yo quisiera contarles es un trabajo que hicimos desde la redacción de Ecuador Chequea durante 6 meses. Un trabajo que contó con el apoyo del Banco Mundial, en el cual nosotros hicimos monitoreo y fact-checking de desinformación sobre temas de migración y también cobertura periodística sobre el tema. Ha sido una experiencia muy importante para nosotros como redacción. Hemos descubierto muchas cosas duras, difíciles, en el sentido de que la desinformación también corre bastante sobre el tema migratorio, y no solamente que corre, sino que puede ser una de las bases y de las alfombras rojas también para el discurso xenofóbico, para la xenofobia en general. Ya les voy a dar con más detalle en la presentación, pero por ejemplo, nosotros registramos posts que aseguraban, sin ninguna evidencia, por supuesto, como suele operar la desinformación, sin ninguna evidencia aseguraban que, incluso dando cifras, el 90% de los crímenes que se cometen en el país, en el 90% están involucrados venezolanos, por ejemplo. O que, asimismo, la mayoría de operativos policiales siempre hay por lo menos un venezolano inmiscuido. Entonces, todas esas cosas con cifras y con investigación periodística se van desmontando. Y como les decía, lamentablemente esta desinformación que inicia sobre el tema migratorio también deviene muchas veces en discursos de odio, en discursos xenofóbicos, porque, digamos, los posts que nosotros hemos monitoreado y verificado no se quedan en el hecho de decir son criminales, sino que decir ahí está, por eso vienen y nos quitan empleo y esto y el otro. Entonces, realmente la desinformación y esos son los riesgos de la desinformación, la base de muchos discursos xenofóbicos contra los migrantes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos durante estos 8 meses desde la redacción? En primer lugar, fact-checking, verificaciones de posts que circulaban en redes sociales. ¿Cuántas hicimos en los 6 meses solamente sobre migración? 50 verificaciones entre abril y octubre de este año. ¿Cuántas fueron falsas? 27. 6 engañosas y 11 inverificables. Y ya les voy a explicar ese 11 de las inverificables a qué corresponde. Pero si nos damos cuenta, entre estas que están aquí, hacen la mayoría, que son realmente desinformación. Imprecisos, 3, y ciertos, 3. La gran mayoría de los contenidos respecto a migración que nosotros hemos monitoreado durante estos 6 meses terminaron siendo contenidos de desinformación. ¿Cuáles fueron las principales narrativas que dieron pie a esta desinformación? Les decía, en primer lugar, señalar que los venezolanos son quienes más han cometido delitos o crímenes en el país. Y esto, por ejemplo, es una narrativa que se repite desde las redes de desinformación en varios países. Pasa lo mismo en Perú, que son receptores de migrantes, por supuesto, pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Colombia, pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Argentina. Es sin ninguna evidencia decir, los crímenes aumentaron, ahora que lamentablemente Ecuador, por ejemplo, está viviendo también una crisis de inseguridad muy fuerte. Incluso decirlo, la crisis de inseguridad se debe a la presencia de venezolanos, que solo los venezolanos vinieron, etcétera, etcétera, etcétera. Dando cifras incluso falsas de presos, dando cifras falsas de venezolanos o migrantes en general inmiscuidos en delitos o en operativos policiales. Segundo tema, la presencia de venezolanos incrementa la inseguridad, violencia y el desempleo. No sé si todos seguramente en alguna conversación es que vienen y nos quitan el empleo, es que vienen y la inseguridad. Entonces, estas narrativas xenofóbicas se repiten en redes sociales a través de cuentas de desinformación. Tercero, este ha sido un tema, y este es el origen de los inverificables. Este tercer punto es el gran origen de los inverificables que vimos en las diapositivas anteriores, porque hay muchísimas publicaciones acerca de la cantidad de venezolanos que hay en el país. Hablan de millones. O sea, hablan de que están 5 millones de venezolanos, 2 millones de venezolanos. Y esta parte de nuestro trabajo resultó particularmente compleja porque no hay cifras oficiales, reales y actualizadas sobre cuántos migrantes
en general hay en el país y cuántos venezolanos en específico. Pero, insisto, este no es un problema solo de Ecuador. Pasa lo mismo en los otros países de la región que son receptores de migrantes venezolanos. Entonces, como no hay cifras oficiales, lo que nosotros hemos tenido que hacer durante la etapa del fact-checking es recurrir a dos cosas. La primera es a las cifras del censo, que se hizo durante el 2022 y se presentaron durante el 2023, que de todas formas, acabándose el 2024, ya resultan también cifras desactualizadas. Vuelvo a insistir una vez más, es una realidad que se repite en los otros países, tampoco hay cifras oficiales actualizadas en Perú, tampoco hay cifras, y esto da pie también a la desinformación porque comienzan a decir, como pasa en Ecuador, pasa en Perú, como pasa en Perú, pasa en Chile, como pasa en Chile, pasa en Colombia, y así se van replicando las narrativas desinformativas y xenofóbicas en torno al tema. Ahora, además del fact-checking, nosotros también hicimos cobertura periodística durante todo este tiempo sobre el tema migratorio, en la cual tratábamos de encontrar otras formas de contar la migración también, encontrar otros puntos de vista, otros enfoques posibles, ¿no? Ese era el reto que nos impusimos como redacción. Y aquí tenemos solamente algunos ejemplos, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, la literatura es una historia de migración. Les invito, ¿no? Está en la página web todo el trabajo que hemos hecho durante este tiempo, tanto en las redes sociales como en la página web de Ecuador Chequea. Ustedes pueden ir y encontrarlo. La literatura como una historia de migración. Grandes escritores han sido migrantes y la migración ha influenciado en gran medida a otros que buscan ser grandes escritores. Siempre encontramos en la literatura la historia de me fui a Barcelona para convertirme en escritor. Es la historia de mucha gente, de muchos escritores consagrados, de muchos del boom que tuvieron que salir de acá para poderse consagrar, pero cómo el fenómeno migratorio influye en el arte, en la escritura, por ahí va el enfoque de esa nota. Esta es una nota preciosísima que hablaba de cómo la migración integró la gastronomía venezolana al paladar ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, y esta nota, claro, valga el tema, fue escrita por una estudiante de la universidad, Martina Lapo, que hizo prácticas con nosotros en Ecuador Chequea justo cuando estábamos en este trabajo. Entonces, esa nota es de ella. La historia de las ciudades es la historia de la migración. Esta frase, cuando yo era recién reportero, me la dijo el exalcalde de Quito, Paco Moncayo. Él me decía, es que todas las historias de todas las ciudades son historias de migración. Y eso es un poco cierto, ¿no? En esta nota que también hizo un alumni de la universidad, Esteban Cárdenas, esta nota aborda mucho sobre, por ejemplo, el tren y cómo trajo el tren la migración y cómo el país, especialmente en la sierra, se fue formando a través de las migraciones que llegaron con el tren, o a través del puerto de Guayaquil, por ejemplo, también. Y esta nota nos parecía importante hacer, porque no solamente Ecuador es un país de recepción de migrantes, sino también es un país que migra, ¿sí? Entonces, a mí me parece que mi abuelita solía decir una frase que yo la llevo casi que marcada en la cabeza, casi que tatuada. Ella me decía, no hagas lo que no quieras que te haga. Y quizás entender que todos nosotros conocemos a un ecuatoriano que ahorita está migrando, o que ha migrado, o que migró, o cuya familia migró. Entender eso, que todo el tiempo ecuatorianos están siendo migrantes, nosotros nos va a poder entender y tratar de otra forma también, tanto como periodistas, los temas migratorios, como ciudadanos a los migrantes en nuestro país. Esto quería decirles muy brevemente lo que hicimos en este trabajo de 6 meses desde la redacción de Ecuador Chequea. Ahora, con todos nuestros invitados juntos, vamos a comenzar. Iniciaremos con María Rosa. Con la beca de la Fundación Gabo, ella produjo el videoreportaje El día en que la música me salvó, el cual sigue la historia de Dayané, una emigrante del Valle de Chota que, en Quito, enfrentó el racismo y la discriminación. Sin embargo, logró salir adelante con ayuda de la música. María Rosa, buenos días. En tu reportería, ¿cómo viste que afecta la migración a la salud mental de los individuos? Bueno, primero hola y con todos y todas. Qué gusto poder estar aquí en Per Debate. Ha sido muy grato poder también volver a coincidir con todos los colegas que tuvimos la oportunidad de ganar esta beca dentro de Fundación Gabo para poder cubrir un tema tan importante como era la migración. Cuando estábamos haciendo este trabajo desde Tinta Digital, lo enfocamos en que sea mucho hacia tratar la migración
como una manera en que todos los humanos, de una u otra manera, somos migrantes. Entonces tratamos la migración de manera interna y también la migración que viene desde otros países. Y en el caso de Dayané era una migración que venía desde el Valle del Chota hasta acá Quito y que empezó a encontrar diferentes dificultades, o sea, que llegas a una nueva ciudad, que de repente te molestan por tu acento, que de repente, no sé, no te escuchan, es otra cultura, otra comida, cosas que tal vez a uno solo cuando se va de visita a alguna ciudad acá cerca de nuestro país, ya sientes esa diferencia en tu acento, en lo que escuchan, en cómo es la actitud de la gente. Entonces, claro, en esa situación, cuando hablábamos con ella, teníamos muchas similitudes y lo que intentamos cuando tratábamos el tema de salud mental era justo hablar qué cosas nos hacían sentir mal. A veces nos sentíamos tristes porque nos molestaban por el acento y de repente Dayané nos contaba que le molestaban por el acento, pero también cuando estábamos con todo el equipo de tinta, con las personas que nos estaban ayudando a producir, también les había pasado eso porque venían desde otras ciudades, acá a la capital a buscar oportunidades. Entonces sí hubo como que mucho dentro de nuestra investigación buscar estas situaciones que todos nos podemos sentir tal vez como que conectados. Y sí, el problema de la salud mental se sintió a lo largo de la investigación en otros contextos, porque Dayané también nos contaba el tema en cómo le hacían de lado por el tema de su color de piel. Entonces, hubo muchos estigmas en que queríamos resaltar, pero nuestra investigación no fue mucho hablar desde un enfoque negativo, sino más bien con unas narraciones constructivas, en donde se sintió ese problema, se sintió esa emoción, pero ahora cómo podemos hacer para transformarlo. Y claro, Dayané y toda nuestra investigación se basó en la música. Entonces la música fue esa ayuda, esa conexión emocional que los seres humanos sentimos cuando escuchamos. Si estamos tristes, escuchamos música. Si estamos alegres, escuchamos música. Entonces fue como este cable a la tierra, la música, en decir, me he sentido mal, me ha afectado mentalmente, pero al mismo tiempo me ha salvado. Muchas gracias. Continuamos con Sebastián. Para el reportaje de la Fundación Gabo se enfocó en los integrantes de Recipri, una asociación de recicladores venezolanos de la parroquia de Priorato, cerca de Ibarra. Sebastián, en tu reportaje nos hiciste ver que la migración viene de la mano con la colaboración de pares, pero también la xenofobia. Entonces, ¿cuáles son los subtextos de la migración que pudiste evidenciar? Igual, perdón, buenos días con todos. Y respondiendo a tu pregunta, lo primero que me llamó la atención es ver la clase de trabajo que los migrantes hacían dentro de esa zona, que para rematar fueron un lugar muy bonito de la provincia de Imbabura en la que se sentían realmente en paz. No sentían tanto como que la discriminación dentro de lo que significan las grandes ciudades y más que todo, como ellos me repetían constantemente, lo único que querían es trabajar para poder ayudar a sus familias y ser felices y vivir en paz más que todo, porque dentro del contexto venezolano salir de situaciones de violencia les parecía algo muy feo y como que venir a replicarlo nuevamente acá a Ecuador no les parecía justo. Por eso la decisión que tomaron de no irse a las grandes ciudades como Quito, Cuenca o Guayaquil, sino escoger a la ciudad de Priorato en Imbabura para poder vivir y sustentarse de la forma en la que comúnmente nosotros vemos a gente en las calles durante el día, la tarde y la noche reciclando. Ellos hacen eso como su modus vivendi y me pareció muy significativo, más que todo porque tuve la oportunidad de igual acompañarle a uno de los recicladores a una de sus rutas y a diferencia de lo que probablemente uno siente acá en Quito de cierta enajenación que pueden tener las personas que reciclan, allá los recibían de una forma muy cordial. Y eso hizo que también me dé cuenta de que más allá de ciertos sesgos, de estereotipos o visiones negativas que tengamos sobre los migrantes, no nos podemos olvidar que son seres humanos como nosotros. Y el trabajo que tienen como recicladores es extremadamente sacrificado. No se pueden imaginar lo extraño o, bueno, problemático que puede ser, inclusive porque yo les decía, ¿por qué no utilizan las mascarillas al momento de entrar a los tachos de la basura? Y ellos decían que a veces se les dificultaba mucho, inclusive hasta utilizar los guantes, no podían sentir bien los materiales. Y uno también se aventura a hacer ese tipo de cosas y créanme que puede que a veces uno tenga muchas quejas o se sienta mal en su día a día, pero qué trabajo más sacrificado que es ser reciclador en este país. Y más que todo por lo que uno recibe
en cambio de la paga. O sea, sacas muchos plásticos, cartones, papeles, chatarra y a veces no, el trabajo que tú haces no se evidencia en la paga. Entonces, si tienen tiempito, desen la lecturita del tema de Priorato, ahí van a encontrar la historia de vida de todas estas personas maravillosas con las que yo tuve la oportunidad de poder compartir durante 4 días y más que todo saber que, como también lo mencionaba María Rosa, no creo que ninguno de nosotros tenga un familiar que no haya migrado o que nuestra historia familiar no sea parte de una migración. Se los digo desde un aspecto muy personal, la mía tiene que ver mucho con Esmeraldas y con mi familia migrando a Estados Unidos y también duele muchísimo saber que en la situación que está el país hoy por hoy, nosotros hayamos retrocedido en el tiempo a los 90 y ver que muchos de nuestros amigos, de nuestros primos, de nuestros tíos, de gente que tenemos mucho aprecio, están migrando afuera. Entonces creo que todos los temas que han tocado igual mis compañeros tienen mucha significancia al darnos cuenta de que en cualquier momento nosotros también podemos pasar a ser un migrante más, inclusive dentro de nuestro propio país. Gracias. Bueno, ahora vamos con Leonardo, quien en 2024 el equipo de Tierra de Nadie presentó Historias Migrantes, una revista digital con enfoque en soluciones para analizar los impactos de la inmigración en el desarrollo económico de Ecuador, así como los desafíos de sus protagonistas. Esta iniciativa surgió precisamente con el apoyo de la Fundación Gabo. Leonardo, tú me has comentado que este es un proyecto a largo plazo y en ese sentido está dividido en secciones, en microhistorias y reportajes. ¿Por qué es importante visibilizar así la migración para abordarlo de manera más profunda? Gracias. Cuando comencemos con la planificación de historias migrantes nos encontramos con un gran vacío informativo, un desierto informativo en cuanto a las cifras, a la data, y también queríamos salir un poco de la casilla del migrante, de la imagen que tiene del migrante. Estamos muy acostumbrados, quizás desde el periodismo, a cubrir la migración desde el desastre, desde la victimización del personaje, desde los desafíos que sí son muchísimos, pero en esa cobertura que no muestra el otro lado, terminamos generando víctimas y personajes oscuros que nunca salen de ese rol. Entonces, en Historias Migrantes quisimos darle un poco la vuelta, entendiendo que nosotros vivimos con la migración en la cotidianidad. Es decir, entendamos que nuestra moneda actual, el dólar, también es un migrante que vino de otro país. Entendamos que el pasillo, que para nosotros es un símbolo nacional, nace de la música que migró desde Colombia, que a su vez se formó del vals y la polka europeos. Nosotros, bueno, el requinto, este instrumento maravilloso que le da vida a nuestro pasillo, la guitarra pues es española, pero el requinto también aparece en México. Entonces, todo este conjunto de elementos son parte de la migración y quisimos contarlo, entendiendo que, por ejemplo, el pasillo llegó a Ecuador, se generó el único boom de la industria musical que tuvo acá en Ecuador, en la época de Julio Jaramillo, que actualmente da un poco de cosas decirlo, pero en Colombia escuchan más de Julio Jaramillo que nosotros. No lo digo de forma figurativa, en realidad uno va a un taxi y te pone Julio Jaramillo. Hay una emisora de radio que te pone todo el día Julio Jaramillo. Fui a Provenza, en Medellín, y había una discoteca con música de Julio Jaramillo. Entonces, la migración está presente en todos los lados, pero hay un vacío informativo muy fuerte en cuanto a las cifras. Nosotros quisimos explicar la inmigración, el impacto que tiene en la economía, en el desarrollo de nuestro país, con cosas tan básicas como, por ejemplo, que la migración, los migrantes cuando llegan a un país en diferentes condiciones, lo primero que hacen es ocupar las plazas de trabajo que los propios locales no quieren ocupar. Y es en estos campos de trabajo que comienzan a hacer algunos desarrollos y crecen también pequeños nichos de mercado que terminan incluso trayendo nuevos productos. Bueno, revisemos, por ejemplo, cómo fue que llegó acá al Ecuador las alfombras o las almohadas, o vamos con algo más local, el chicharrón que tanto nos gusta. Vamos a España y pedimos unos torreznos y van a ver que es exactamente lo mismo con una que otra hierbita de más. Pero la migración quisimos explicarla desde la pertenencia de nosotros como migrantes, de nosotros como identidad, como lo que somos y en lo que vemos día a día. Entonces, la idea de Historias Migrantes es
mostrar esto, el aporte, el impacto que tiene la inmigración en la economía, en el desarrollo económico, sin invisibilizar los desafíos que esto implica. Muchas gracias. Continuamos con Alexis. En Venezuela a la sandía se le dice patilla, al apio celerí y al trapeador lampazo. Aunque 19 países de la región tenemos un idioma en común, esas diferencias hacen que entre país y país exista casi un lenguaje distinto. En la crónica de Alexis nos presenta las historias cotidianas de migrantes descubriendo el español de Ecuador. Esta se dio con ayuda de la beca de la Fundación Gabo, el Banco Mundial y la OIM. Alexis, con esta crónica, ¿qué se vio sobre la migración que no se sabía antes? Bueno, muchas gracias. Hay dos cosas que dice el periodista argentino Martín Caparrós, que me parece que vienen a tono en este momento y ante tu pregunta. La primera es que a veces los periodistas estamos muy preocupados de cosas, de verbos, de ejecutar verbos como informar, pero no nos preocupamos tanto de entender. Y eso es importante, eso es importante. A mí me parece que nos hemos encontrado ya varias veces entre nosotros y hemos hablado de estos temas y creo que nos ha permitido esto, tanto nuestro trabajo como compartir el trabajo con los colegas, nos ha permitido comprender un poco mejor qué es la migración, cómo se vive la migración. Eso es lo primero. En cuanto a mi tema, que tiene que ver mucho con el lenguaje, Caparrós dice, por ejemplo, que en Europa, con una superficie mucho menor, hay 23 idiomas nacionales. En Europa, 23 idiomas nacionales y otros 200 que intentan mantenerse. En la India, con una superficie semejante, la Constitución reconoce 22 idiomas y hay casi 800 más. Aquí, en América Latina, hay 400 millones de personas que hablan la misma lengua. Y esa es la diferencia, lo que nos permite tratar de pensarnos como algo más o menos homogéneo o por lo menos muy relacionado. Ya no somos hispanos, pero sí, si somos algo, somos los que hablamos castellano. Entonces, pese a que hay esta característica de que compartimos un idioma en común, resulta que cada uno es su propia versión del castellano. Entonces me decía, justo una profesora de aquí de la universidad con la que yo hablé, ella me decía, hay versiones del español. Entonces hay el español ecuatoriano, hay el español colombiano, hay el español peruano. Y yo le titulé a esta historia Decir guineo para comer cambur, porque lo primero que me contó uno de los personajes con los que yo hablé para la historia, me decía, cuando yo estaba recién llegado, fui a una tienda y dije, por favor, deme cambur. Y me quedaron viendo como que, ¿y qué es eso? Y claro, no sabía cómo explicarse, y tal como describe en 100 años de soledad García Márquez, tuvo que señalar con el dedo, eso amarillito que está ahí. Y entonces ahí ese día aprendió que aquí en Ecuador al cambur se le llamaba guineo, luego aprendió que se le decía plátano, plátano de seda y muchas otras maneras de decir. Y esto es sumamente importante porque a través del lenguaje es como una persona se puede o no puede sentirse integrada a un lugar. Es decir, para cosas tan sencillas como ir de compras o como hablar por teléfono o como pedir una cita, lo que fuera en ese sentido, es tan importante el lenguaje que es la forma de comunicarnos. Y lo segundo de todo esto es que creo que hemos aprendido un poco también a ponernos en el lugar del otro. Solo con este ejemplo que acabo de decir, o sea, uno se imagina la imposibilidad de estar en otro lugar con una lengua distinta, de no poderse expresar. O sea, la expresión de nuestro lenguaje como seres humanos es lo más básico que podemos tener o que necesitamos tener para poder interactuar. Y si es que eso falla, pues es muy importante tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, entender esto como periodistas, entender, ejecutar el verbo, conjugar el verbo entender. Y en segundo lugar, ser capaces de ponernos en los zapatos del otro. Me parece que eso, a mí personalmente, me ha marcado mucho de esta experiencia y para el futuro seguro lo voy a tener muy en cuenta, no solamente en temas migratorios, sino en otros también. Y sobre la migración, aprender a entender que absolutamente todos migramos. Tú, Sebastián, mencionabas ahorita de que todos en la familia, yo le molestaba a mi abuelito, por ejemplo, porque le decía que hay esta idea del quiteño de cepa, ¿no? Y yo le decía, solo por tu culpa no soy quiteño de cepa, o sea, porque todos los demás, y él vino de Tabacundo, ¿sí? Pero él me decía, no, pero yo soy
pichinchano nacionalizado quiteño, me decía siempre mi abuelito. Pero está siempre eso, ¿no? Siempre tenemos la presencia de alguien en nuestra familia, en nuestro círculo, en nuestro barrio, que ha pasado o que está pasando por la migración. Y luego la frase que yo dije ahí, que me parece que es como un mantra de vida: no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿no? O sea, piensen siempre, si fuera yo el migrante, si estuviera yo migrando en otro país que no es el mío, ¿cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo me gustaría que me recibieran? Y pues hagamos eso acá. Muchas gracias. María Rosa, quisiera continuar con esta línea de aprendizaje que empezó Alexis. Entonces, en tu video reportaje, la música es un tema central. Nos acompaña durante todo el video, sobre todo la música de Dayané. En tu investigación, ¿qué fue lo que aprendiste sobre el aporte de la música para la migración y el desarrollo humano? Bueno, tal vez algo importante que sí quiero comentarles aquí es que nuestra investigación que hicimos desde Tinta Digital estuvo enfocada directamente a las nuevas narrativas digitales. Entonces, eso fue algo muy importante porque también fue la primera vez que la Fundación Gabo apostó directamente por una investigación que sea netamente digital y que salga solo en las redes sociales. Sí, la estancamos dentro de nuestra página web, pero son 3 videos y es una serie en donde cuenta la historia de Dayané, pero luego cuenta la historia de Jaxia, que también vino desde Venezuela hasta acá, la ciudad primero de Ambato, luego de Quito, y luego en el tercer video, en cambio, muestra esta unión de lo que logró Jaxia cuando creó su grupo musical llamado Cutucú, que fue una mezcla entre sonidos venezolanos y sonidos andinos y de la Amazonía aquí. Pero ¿cuál fue la cosa que hicimos nosotros al final dentro de Tinta Digital? Fue que mezclamos a Dayané, que era de acá, del Valle del Chota, y los hicimos conocer ese día, y de repente tanto Cutucú, Jaxia y Dayané empezaron a crear un jam musical. Entonces, cuando ustedes, y les invito a ver nuestra investigación, en el tercer capítulo ustedes pueden ver cómo ellos empiezan a crear música, sonidos, voces nuevas, o sea, cosas que no habían hecho, y que fue netamente cuando se conocieron, empezaron a intercambiar como sus conocimientos, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que se sienten bien, cómo les gustan ciertos sonidos, y crearon una canción hermosa